Mientras en Occidente los comunistas y sus aliados niegan la existencia de los campos soviéticos, el Gulag se encuentra en su mayor apogeo. Nunca antes había sido tan grande el número de detenidos en los campos, 2.750.000, a los que debemos añadir 2.800.000 deportados a los pueblos especiales, donde su suerte no es nada envidiable. Las mayores concentraciones de campos se sitúan, igual que en los años 30, en la inmensa región de Kolyma, donde más de 200.000 detenidos sufren en las minas de oro, de estaño, de cobalto, de wolframio y de uranio, indispensables para el desarrollo de una industria de armamento en plena expansión. La región de Norilsk, más allá del Círculo Polar, al norte de Siberia, reúne a cerca de 800.000 detenidos, encargados principalmente de la explotación de níquel, un mineral altamente estratégico. Entre las otras regiones con una gran concentración de campos se encuentra la región Vorkuta-Pechora, que cuenta con unos 200.000 detenidos que trabajan en las minas de carbón y en las obras de construcción de vías férreas. Kazajistán concentra más de 100.000 detenidos en los campos de Karlak, cerca de Karaganda. Cientos de miles de detenidos trabajan en los yacimientos de carbón de Kuzbash, en Siberia Central. Y un número parecido en la región de Krasnoyarsk. Unos 100.000 detenidos trabajan en los campos de Orserlak y de Amurlak. Entre las nuevas obras iniciadas después de la guerra y puestas en marcha por los prisioneros del Gulag, se encuentra el descabellado proyecto ideado por Stalin, una vía férrea para conectar, después del Círculo Polar, el Ural y el río Yenisei. Una vez iniciado en abril de 1947, este proyecto moviliza durante 6 años a cerca de 100.000 detenidos. La vía férrea atraviesa miles de kilómetros de extensiones pantanosas despobladas, donde la temperatura media es de 50 grados bajo cero. Cada primavera, el deshielo y las inundaciones provocadas por las crecidas de los grandes ríos siberianos destrozan el terraplén. A finales de marzo de 1953, abandonan el proyecto. Este boceto de línea ferroviaria entra en la historia bajo el nombre de la Vía Muerta. La Vía Muerta es el símbolo más notable del fracaso total del modelo de desarrollo basado en el trabajo forzoso. Los zec son quienes construyen los campos del Gulag. También construyen las carreteras que conducen a ellos y los pueblos que las rodean. Durante los tiempos de construcción, los zec duermen en tiendas o en guaridas de lobos, es decir, hoyos grandes en la nieve. En los campos, las cabañas son frías y están abarrotadas. Los zec duermen los unos al lado de los otros en fila. Los camastros son de 2 o 3 niveles. A menudo, los zec duermen directamente sobre la tabla, sin jergón. Alexei Priadilov es condenado a 7 años en el campo por editar un periódico clandestino. Había muchos cobertizos, cada uno con unas 500 personas. 3 niveles de camastros, sin colchones. Dormíamos apretujados los unos con los otros. El olor pestilente en los dormitorios impide poder respirar.
El frío atraviesa los huesos día y noche, congelando los miembros y la piel. Estábamos abandonadas y hambrientas, tumbadas en esos camastros fríos recubiertos de escarcha. Un día, del frío, se me pegó el pelo a un muro. Y cuando quise levantarme, era imposible, porque todos los mechones del pelo estaban pegados al muro. Los barracones están alineados en la zona. La zona es el espacio delimitado por los postes de madera, el alambrado y las torres de vigilancia. A 5 metros de ahí está la zona prohibida. Franquearla supone pena de muerte inmediata. Las calles del campo están hechas con tablas para no caminar por el barro en primavera y en otoño. En el centro del campo, cerca del portón, normalmente hay una gran plaza para pasar lista a los prisioneros del campo 2 veces al día. Agotamiento, frío, hambre, violencia, robos, chantajes, acusaciones, deshumanización, humillaciones. Las condiciones de la vida diaria de los zec en el Gulag forman una letanía de heridas y sufrimientos. La comida, la obsesión de todos los zec. Las provisiones por los posibles riesgos que pueda haber llegan de manera irregular. Una vez que llegan las provisiones al campo, los jefes, los guardias saquean la comida y se esconden para servirse los primeros. Los robos y la corrupción son habituales. ¿Qué le queda a los zec? Una sopa infame con restos flotando, llamada balanda. Nos servían un calducho sucio y maloliente, en el que flotaban raspas de arenques. Evidentemente se habían comido ya la carne del arenque y solo nos quedaban las raspas. A veces nadaban tallos de col por el líquido. Nos daban un trozo de pan, un trozo de 800 gramos, pero ese pan tenía paja, mondas de patatas y a saber qué más. Vladimir Kantovsky es condenado a 10 años por defender a uno de sus profesores detenidos. El campo me enseñó algo esencial, que todo vale para conseguir comida. No dudé en despedirme de todos los trapos que traje de Moscú para conseguir una migaja de pan. Vivíamos como, no sé, bestias salvajes, insectos. Todos nuestros pensamientos y sueños giraban en torno a un futuro muy próximo. Solo pensábamos en comer, en recibir una ración con algo aunque fuese una corteza. Mirábamos ansiosos el plato en el que el guardia nos iba a poner el trozo de pan. Y nos parábamos a pensar qué parte nos iba a tocar según el lado por el que empezaban a repartirlo. En el campo reina la violencia extrema, arrasando con las reglas morales. Todo se rige por la ley del más fuerte. Prima el mal absoluto. El guardia te daba patadas y no te hacía daño. Era como si golpeasen una mesa. Ya no sentíamos nada, nuestros sentidos estaban atrofiados. En el Gulag, la barbarie garantiza la supervivencia y elimina la solidaridad. La fuerza física se convierte en la fuerza moral, escribe Barlam Shalamov, deportado a Kolimá durante 14 años, y menciona los 3 mandamientos vitales del zec. No te enorgullecerás de nadie, no le tendrás miedo a nadie y no le pedirás nada a nadie. Una no podía bajar de su camastro y la otra no podía subir. ¿Cómo íbamos a ayudarnos?
Juliusz Margolin, un escritor polaco que pasa 5 años en el campo, dice: en el campo no teníamos ni el deseo ni la posibilidad de salvar al resto. Estábamos muy ocupados con nosotros mismos. La filantropía en el campo es como agua de colonia derramada sobre un matadero. La civilización se queda a las puertas del campo. Olvidarse del que tienes al lado es el precio de la supervivencia. La única organización estructurada tolerada en los campos soviéticos es la del mundo de los delincuentes. La violencia, sus ritos, su lenguaje y los tatuajes son su seña de identidad. Los delincuentes vivían muy bien en el campo. Comían hasta saciarse y bebían lo que querían. No muy lejos estaban los campos de mujeres. A veces veíamos a algunas en sus camastros. Estábamos sentadas sobre la hierba con nuestras cosas, cuando de repente se acercó una manada, no de personas, sino de criaturas que no hablaban ruso. De sus bocas solo salían groserías. Eran delincuentes que venían hacia nosotras y de la manera más descarada del mundo nos robaron todo lo que teníamos. Y nosotras nos quedamos con cara de tontas y sin entender quién era esa gente que nos lo había robado todo. A principios de los años 50, el Gulag ya no es rentable económicamente. Las inspecciones de los años 1951 y 52 en los principales complejos penitenciarios supusieron el desconcierto de la administración frente a la gran caída de la rentabilidad del Gulag. Algunas de las grandes obras acumulaban un retraso considerable. Stalin muere el 5 de marzo de 1953. Con el anuncio de su muerte en Radio Moscú, un sentimiento de desamparo se apodera de muchos soviéticos. Conscientes de que la pérdida de Stalin, después de casi un cuarto de siglo de poder indiviso, marca el final de una etapa. En los campos y en los pueblos especiales, la alegría se desborda. ¿Qué cómo fue nuestra reacción? La mayoría de los ancianos zec o de los deportados gritaban ¡hurra! Pero también había oficiales que ponían esta cara. Esa fue su reacción. Pero nosotros reaccionamos de otra manera. ¡Está muerto!, gritábamos. Nos levantamos y empezamos a gritar y a aplaudir. Así fue. Israel Masús había sido condenado a 7 años en el campo por haber tirado sin querer un busto de Stalin. Los guardias no pusieron un pie en la zona del campo durante 2 o 3 días. ¿Qué no pasaba en el campo? El Bigotes estaba muerto por fin. Todo el mundo decía, mierda, los georgianos viven cientos de años. Cuando discutíamos sobre el asunto decíamos, no hay forma de que vuelva. Stalin había actuado como si fuera inmortal y nunca se había cuestionado la sucesión. ¿Qué haríais sin mí, si sois más indefensos que un gato ciego? Eso le solía decir en los últimos tiempos a sus compañeros más cercanos como Beria, Khrushchev, Valenkov, Bulganin, Kaganovich, los que llevan su ataúd.
Pronto se libra la batalla por la sucesión entre los herederos de Stalin que habían participado en los crímenes en masa del régimen soviético. Nikita Khrushchev lleva ventaja. Jovial, hábil, logra eliminar a sus adversarios. En cuanto pasan las primeras semanas tras la muerte del dictador, comienza el gran cambio. El escritor soviético Ila Ehrenburg, en un célebre texto, lo compara con el deshielo. El 27 de marzo de 1953, 3 semanas después de la muerte de Stalin, se declara una larga amnistía por la iniciativa del todopoderoso jefe de Estado, Lavrentiy Beria, deseoso de reformar los gulag para hacerlos más rentables. Después de la muerte de Stalin, todo se encaminó hacia la liberación. Todo fue rápido, muy rápido. Nos hicieron una foto y la pusieron en los permisos para salir del campo sin escolta. Salimos del campo y nos encontramos con chicas con las que podíamos pasar un buen rato. Liberan a los condenados a una pena inferior a 5 años, a las mujeres embarazadas o con un niño de menos de 10, a los menores y a los mayores de 50 años, y a los incapacitados para el trabajo. Sin embargo, los políticos condenados por delitos contrarrevolucionarios y los reincidentes quedan fuera de la amnistía. En total, liberan a 1.200.000 detenidos, un poco menos de la mitad de los detenidos en el Gulag durante el verano de 1953. Entre ellos se encuentra Varlam Chalamov, que tras 10 años en el Gulag, por fin puede abandonar Kolimá y escribir sus recuerdos como zec. Los relatos de Kolimá se publican 30 años más tarde. Detienen a Beria en julio de 1953. El secuaz de Stalin y jefe de la policía política y del Gulag desde 1938 es acusado de traición y de espionaje. Lo ejecutan en circunstancias dudosas. Los prisioneros políticos encuentran en la desaparición de Beria la ocasión de exigir una revisión de su condena o incluso la liberación inmediata. Los excluidos de la amnistía y los prisioneros políticos se ponen en huelga y dejan de trabajar. En verano de 1953, los campos más importantes, especialmente en Norilsk, en Vorkuta y en Kazajistán, cerca de Karagandá, se ponen en huelga. Las revueltas están perfectamente organizadas. Dentro del Gulag teníamos nuestra propia vigilancia, creada para controlar la situación en el interior del campo. También decidimos fabricar nuestras propias armas. ¿Qué tipo de armas? Cuchillos pequeños y puñales. Lev Neto es detenido en 1948 acusado de espionaje. Lo detienen en Norilsk cuando estalla la revuelta. Las autoridades negocian con los huelguistas y ceden en varias de las reivindicaciones. Una de las primeras cosas que reivindicamos fue la supresión de los números de matrícula. Cuando nos dijeron, desde ahora podéis quitaros los números de matrícula, hubo un entusiasmo colectivo. Los números nos los cosían a la ropa, así que los quitaron y los tiraron al suelo gritando, ¡hurra! No íbamos a trabajar. Ya no era una huelga, era una sublevación. Habíamos declarado una rebelión. Cuando venían a discutir con nosotras, respondíamos con gritos.
4.000 mujeres gritando, la libertad o la muerte, la libertad o la muerte. Ellos también gritaban, pero nosotras lo hacíamos aún más fuerte. 4.000 mujeres gritando, hacemos mucho ruido. Para restablecer el orden, los guardias armados abren fuego. En Norilsk, en Vorkutá y en Karlak matan a cientos de detenidos y hieren a otros cientos. Cuando llegamos al campo, estaba vacío, muerto. Nos metieron en un barracón lleno de agujeros de bala. Era un barracón de madera. Estaba lleno de sangre y de restos de sesos humanos. No entendíamos nada. Nos obligaron a limpiarlo a toda velocidad. En febrero de 1956 tiene lugar el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Nikita Khrushchev pronuncia a puerta cerrada su famoso informe secreto, donde denuncia los crímenes de Stalin. Khrushchev, miembro del primer círculo de dirigentes desde finales de los años 30, se inhibe de toda responsabilidad en el crimen en masa, del que solo muestra una parte. Aunque incompleto, una vez conocido, el documento desemboca en un seísmo en el mundo comunista. Comienza la desestalinización. Se acelera la desaparición del Gulag. Cerca de 500.000 de detenidos condenados por el artículo 58 abandonan los campos. Pero solo una ínfima minoría se beneficia de la rehabilitación. En Vorkutá, igual que en otros lugares, liberan a los detenidos. Los polacos esperan el permiso para volver a su país. Stanislav Kialka, veterano del ejército polaco durante la guerra, había sido detenido por los alemanes. Al escapar, los rusos lo detienen en 1945 y lo deportan a Vorkutá. Una vez detenido, fabrica una cámara y hace fotos clandestinas del campo. En 1956 celebra la liberación patinando delante del campo. A raíz de las negociaciones al más alto nivel entre el gobierno de la República Federal Alemana y el gobierno soviético, los prisioneros de guerra alemanes son liberados y vuelven a su país más de 10 años después de la guerra. Al mismo tiempo, más de 1 millón de ciudadanos soviéticos de origen alemán, deportados a lo largo de la guerra, pueden abandonar el exilio. Esta medida se extiende a lo largo del año 1956 a otros pueblos castigados, como los chechenos deportados en masa durante la guerra. En Moscú, el deshielo se acentúa. Khrushchev acelera la eliminación de los Gulag. En los campos, en 1957, no quedan más que unos 15.000 prisioneros políticos, 30.000 menos que en 1953. En 1958 se deroga el famoso artículo 58 del Código Penal, que definía el delito contrarrevolucionario y servía de base para las represiones en masa. El número de condenas políticas impuestas hasta entonces se reduce de manera brutal y no pasa de varios centenares por año. Todo un símbolo. En 1962, Nikita Khrushchev recibe a Alexander Solzhenitsyn en el Kremlin y autoriza el lanzamiento en la URSS de Un día en la vida de Iván Desinovich, la novela del viejo zec que cuenta la situación de miles de soviéticos en los campos del Gulag.
La publicación del libro de Solzhenitsyn marca en muchos aspectos el apogeo del deshielo khrushchevista. Poco después, Khrushchev es derrocado y reemplazado por Brezhnev. Con él empieza una nueva glaciación. Con Brezhnev, la cuestión del Gulag se vuelve tabú de nuevo en el espacio público. Solo subsiste el recuerdo de los campos y las represiones en la esfera privada. La gente no se atreve a hablar del tema, ni con su propia familia. Al ser liberado, cuando ya podía pensar, me prometí a mí mismo que contaría lo que había pasado, todos los suplicios, los tormentos, y que me lamentaría por mi suerte. Pero al salir del campo entramos en un mundo donde no era posible hablar de la realidad. Yo me mantenía firme. No decía nada. Y eso me estaba volviendo loca. Al final, un día, vi un papel a lo lejos. Ponía que el hermano de mi abuelo, Iván Terientevich, había sido arrestado en tal fecha. No quise saber más. No fui capaz. No quería reabrir la herida. Así podía desaparecer. En diciembre de 1976 se publica en París la versión rusa del archipiélago Gulag. El manuscrito que sale clandestinamente de la URSS describe el sistema concentracionario soviético que Solzhenitsyn vive desde dentro. Apoyado por numerosos testimonios y documentos irrefutables, este ensayo de investigación histórica demuestra las proporciones monumentales del Gulag. El libro obtiene una gran repercusión y hace famoso a Solzhenitsyn en el mundo entero. El 12 de febrero de 1974 lo detienen en Moscú y lo deportan. Solzhenitsyn llega a Europa Occidental, donde la publicación de Archipiélago Gulag provoca un verdadero tsunami político e ideológico. Después de docenas de obras que desde hace medio siglo han denunciado la represión del socialismo en el país, sin ser leídas ni creídas, la obra de Alexander Solzhenitsyn logra romper el muro de las mentiras y la indiferencia. Después de la caída del comunismo, el nuevo Estado ruso no busca preservar los lugares donde se ejecutaron y detuvieron a millones de ciudadanos soviéticos durante el período staliniano. Solo la asociación no gubernamental Memorial, creada por el disidente Andrei Sakharov durante la perestroika, se esfuerza por salvaguardar la memoria de decenas de millones de personas desplazadas, deportadas, detenidas o asesinadas. De esta tragedia no queda ningún recuerdo de los episodios oscuros, además de las cicatrices. Restos de barracas destruidas, torres de vigilancia derrumbadas, cadáveres retorcidos en las alambradas. La memoria del Gulag emerge lentamente del manto del olvido. Stop.